Eh, es importante aclarar un detalle. Si bien eliminó la ley esa forma de oponerse, que es la oposición ante el notario, y que el notario tenía que enviar todo al juez para que ya la controversia la dilucide el juez, la naturaleza de la oposición no puede desaparecer, porque eso significaría que cualquier acto que hace el notario sería definitivo, sería algo absoluto. Entonces se eliminó este tema de la oposición, pero no se dijo qué se hace en su lugar. En su lugar, entonces, hay que hacer lo lógico. Yo acudir ante un juez, demandar que he sido notificado o citado con una diligencia notarial en tal sentido y decir que se cita la contraparte porque yo me opongo a ese petitorio e iniciar, pues, dependiendo si es la vía sumaria, si es la vía ordinaria, dependiendo del caso, la acción respectiva. Pero esto trae varios vacíos. Y les comento porque tuve una audiencia con una interpretación en este sentido y el juez estuvo muy complicado para poder tomar una decisión. Era un tema que ya veremos más adelante de linderación. La linderación también está dentro de las atribuciones exclusivas en determinadas circunstancias. La parte no lo hizo notarial, fue directamente al juez y dijo que quería que el juez dilucide este tema. Y lo que mis excepciones a nombre de mi representado, era que él no cumplió con ir al notario para que el notario haga la diligencia y solamente en caso de oposición ir a donde el juez. Entonces él alegó que esto de la oposición ya no existía. Y yo le digo, de acuerdo, no existe formalmente ya la oposición ante el notario, pero eso no quiere decir que perdió el notario la atribución exclusiva. Igual usted tiene que ir ante el notario. Y si bien yo ya no tengo oposición ante el mismo notario, yo sí tengo todo el derecho a acudir ante el juez a quejarme. Por lo tanto, decía yo en este caso, yo no puedo ir directamente al juez a pedirle la diligencia, sino que tengo que ir al notario porque es atribución exclusiva. Y si es que no me gusta o me opongo o estoy en desacuerdo con lo actuado, voy ante el juez a presentar mi demanda, porque no hay otra forma de oponerme ante ya la supresión de la oposición directamente ante el funcionario. Así las cosas, los jueces se encuentran con un problema, porque dicen, pero si ya no hay oposición, entonces, ¿a qué le llamo oposición? Y ese es el problema cuando se reforman las leyes y no dan un sustituto. Yo sostengo que para eso hay la lógica jurídica también. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Por dos motivos. Primero, porque los notarios dicen, ¿qué hago si es que viene la persona y se opone? Hay notarios dicen, yo se la recibo, pero ahí queda. Yo no le doy ningún trámite. Tiene el derecho a presentármela, yo se la recibo, pero yo no se la voy a mandar a ningún juez porque no tengo ya esa atribución. Otros dicen, ni siquiera se la recibo, ¿no? Obviamente, en los casos en que se ha suprimido, porque hay casos en que sí se ha dejado expresamente la oposición, ya vamos a ver. Debemos entonces estar muy atentos a cuáles son las causales que permiten oposición todavía, las que no permiten oposición, y qué problema va a tener usted cuando quiera presentar oposición. Porque entonces el día de mañana se le aparece un notario en su casa, en su oficina, le hace la diligencia y usted va a tener que entonces pedirle al notario una copia de esa diligencia para que la adjunte como prueba a su demanda donde usted se va a oponer. Porque si se va a oponer tiene que probar a qué. Antes era fácil porque la oposición la mandaba el notario junto con su diligencia. Pero ahora uno tiene que hacer todo el trabajo. Hay que tener mucho ojo con todos estos
numerales donde la oposición, que estaba generalmente como un segundo inciso, ha sido eliminado, como es en el caso del numeral 18 del artículo 18 de la ley notarial. El 19 establece proceder a la apertura y publicación de testamentos cerrados para el efecto el que tenga o crea tener interés en la sucesión de una persona puede solicitar al notario ante quien el causante otorgó el testamento y lo haya conservado en su poder, proceda a exhibirlo para su posterior apertura y publicación en la fecha y hora que para tal propósito señale. En su petición, el interesado indicará adicionalmente el nombre y dirección de otros herederos o interesados que conozca. Y aquí digo que conozca porque debe conocerlos, pero cuando no le interesa no los pone. Y que se disponga de una publicación en un medio de prensa escrito de amplia circulación local o nacional para los presuntos beneficiarios. Hasta ahí paremos la idea. A ver. Un par de cosas que hay que analizar. La apertura y publicación de testamentos cerrados, como ya les dije antes, los temas sucesorios y de familias a veces sacan lo peor del ser humano porque es ambición. Y el testamento hace que la gente muchas veces adore u odie al muerto. Porque si yo me siento beneficiado en el testamento igual o mejor de lo que esperaba, qué lindo que fue mi tío Cachirulo. Pero si es que me dejó nada, o casi nada, o muy poco, mucho menos de lo que eran mis expectativas, pues ojalá que te pudras en el infierno, tío Cachirulo. Pues, ¿no? Así que la parte testamentaria es muy complicada y el notario va a tener que lidiar muchas veces con las pasiones, con los intereses, los enojos, las frustraciones. Vean, por temas sucesorios aparecen todos los complejos y todos los resentimientos de niño. Ah, claro, es que siempre mi papá lo quiso más a mi hermano. Si siempre le ponía 2 lentejas más a la menestra que a mí. Y siempre el sándwich más grande era de mi hermano. Es decir, aparecen hasta cosas que pueden ser ciertas o no, pero que no las ha olvidado nunca esta persona. En fin, entonces, como hablamos de una figura muy delicada, hablamos de una persona que ya falleció y un testamento cerrado o sellado, como también se puede llamar, entonces el interesado acude al notario, le solicita al notario que proceda a exhibirlo para su posterior apertura y publicación. Es decir, ahí está, lo puedes ver, está sellado, está el testamento aquí. ¿Qué pasa si la parte no lo hace? Si el notario tiene conocimiento del fallecimiento, él puede perfectamente hacer la notificación a las personas que él conozca que tengan interés o iniciar el trámite de publicación. Bien, en su petición el interesado indicará adicionalmente el nombre y dirección de otros herederos interesados que conozca y se dispone de una publicación en un medio de prensa escrito de amplia circulación local o nacional. Dice un medio de prensa escrito, no dice un periódico necesariamente. Un medio de prensa escrito puede ser una revista, un tipo de publicación. Y además que cuando no se dice periódico, dice medio de prensa, ni siquiera es que estamos hablando de un diario. Un periódico es lo que tiene publicación periódica, un semanario, una cuestión que sea bimensual, etc. Se acostumbra obviamente que sea un diario, ¿no? Cualquiera que ya conocemos, tratando de que no sea el Universo, porque obviamente a veces es impagable por su alto costo. ¿Ya? Entonces se hace una publicación que no es otra cosa que un llamamiento a todo aquel que se crea tener derecho como beneficiario del testamento. Transcurridos no menos de 30 días, pueden ser 31 o hasta 50, lo que usted quiera, en la fecha y hora señalados, previa notificación a los testigos instrumentales, el notario levantará un acta notarial en la que dejará constancia del hecho de haberlo exhibido a los peticionarios la cubierta del testamento, declarando si así corresponde adicionalmente junto con los comparecientes
que en su concepto la cerradura, sellos, lacras o marcas no presentan alteración alguna. Vean, esto más o menos como los sobres que se hacían cuando había las confesiones judiciales que ya se eliminaron. Usted le puede poner a un sobre unas cuantas seguridades, pero hay gente que le pone sello de cera, le pone goma, le pone cinta de empaque, le pone, bueno, ya todos los mecanismos que la persona crea que hasta casi que terminan dañando el interior. Por abrir eso se va a estar rompiendo todo, pero ya son las exageraciones o las medidas de seguridad que cada cual quiere tomar. En la diligencia notarial a la que se permitirá el acceso a todo interesado que justifique un presunto interés en el contenido del testamento, de presentarse oposición a la práctica de esta diligencia, ahí se mantiene la oposición en el artículo, el notario oirá la exposición. En este evento elaborará un acta con los fundamentos de la oposición y la enviará a conocimiento del juez competente, cumpliendo el procedimiento de ley ante quien se verá llevar a efecto el juicio de apertura y publicación del testamento, cerrado de conformidad con las normas previstas en el COGEP. A ver, así como en el 18 se eliminó la oposición, en el 19 se la conserva. Y se la conserva con el mismo efecto que tenía en los artículos eliminados, es decir, se acabó lo notarial y comenzó lo judicial. Es decir, la oposición termina la luna de miel de que todos estamos de acuerdo e implica que hay uno o más en desacuerdo y ya se vuelve proceso a nivel de decisión de un juez. De no presentar su oposición, en el momento que todos están cogidos de la mano felices cantando juntos una canción, el notario procederá a efectuar el reconocimiento de firmas y rúbricas de los testigos instrumentales, así como de que la cubierta y el sobre que contiene el testamento del testador es el mismo que se presentó para su otorgamiento al notario. Llega un momento que también hay que poner buena voluntad, porque pues el testigo, si ese testamento se hizo hace 20 años, hace 15 años, hace 10 años, el testigo no sé si se va a acordar. Muchas veces el testigo va por un favor y después dice, yo no le presté mucha atención al sobre, pero bueno, parece que está con las sellos de seguridad que me pareció ver en aquel entonces, pero hay que tener memoria muy fotográfica para estar totalmente seguro, ¿no? De no presentarse todos los testigos instrumentales, el notario abonará las firmas de los testigos faltantes con una confrontación entre las que aparecen en la carátula con las que constan en la copia de la misma, que debe reposar en los protocolos de la notaría, según lo dispone el artículo 25 de la ley notarial. El notario actuante confrontará la firma del notario que ejercía el cargo al momento de su otorgamiento con su firma constante en otros instrumentos notariales incorporados en el protocolo. Obviamente son las medidas que tiene que tomar la ley porque no somos eternos. El testigo puede haberse muerto, haber viajado, haber desaparecido, ser ilocalizable, y el notario a su vez haber sido destituido, haber fallecido, etc., ¿no? Entonces son las medidas que toma la ley para que el notario establezca las identidades tanto del notario que ejerció su papel en su momento como de los